Bienvenida, bienvenido a Historia para Dormir, un espacio sereno donde los relatos del pasado llegan sin urgencia, como el murmullo de una fuente en un jardín escondido, como una página que se pasa despacio, como una lámpara tenue que se enciende justo antes de cerrar los ojos. Aquí no hay sobresaltos, no hay finales abruptos ni comienzos ruidosos. Son historias que caminan a tu lado, acompañándote hasta donde quieras seguirlas, o hasta que el sueño, sin hacer preguntas, te lleve con él. Con este podcast, tu mente tiene un lugar interesante y relajante en igual medida para detenerse y reposar. Esto permite que el sueño te envuelva sin esfuerzo antes de que lo notes. Si te despiertas a medianoche, simplemente pon play nuevamente y deja que el estímulo de mi voz active las señales de dormir en calma en ti. Conforme escuches con mayor regularidad, el efecto será más efectivo. Esta noche no iremos tras héroes legendarios ni batallas remotas. Tampoco desentrañaremos misterios ni reconstruiremos grandes conquistas. Esta noche simplemente vamos a mirar hacia arriba. Muy arriba, a uno de los símbolos más reconocidos en el mundo. Vamos a hacer nuestras 2 respiraciones profundas. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Otra vez. Inhala. Exhala. Imagina por un momento que estás en una ciudad donde el arte no solo se ve, se respira. Donde los cafés se abren como libros y las panaderías hornean algo más que pan. Hornean memorias, hornean arte, hornean cultura. Una ciudad donde los puentes parecen hablar con el agua y donde los edificios, aún los más antiguos, guardan algo en sus paredes, como si te estuvieran esperando. Una ciudad que muchos sueñan sin haberla caminado. París. Pero no iremos al París del cartel brillante, ni el del horario apretado, ni el del guía turístico con paraguas de colores. Esta noche visitaremos otro París, uno que se mueve más lento. Un París de sombras largas y faroles con luz cálida. Un París de pasos suaves sobre adoquines que han escuchado 1000 historias. Un París que aún susurra. Y en el centro de ese murmullo, una figura. Una estructura que no siempre fue querida, pero que nunca se fue. Una torre que no fue construida para gustar, sino para mostrar lo que era posible. Una torre de hierro, de cálculo, de viento, de tiempo. Una torre que, sin quererlo, encontró su lugar en el alma de una ciudad que al principio la rechazaba. Imagina ahora que estás allí, no en lo alto todavía, estás abajo, en los jardines del campo de Marte,
Es de noche, la brisa es fresca, las hojas de los árboles apenas se mueven. El cielo tiene ese azul profundo que anuncia el descanso. Hay un olor dulce en el aire, como a mantequilla caliente saliendo de una cafetería que aún no cierra. Frente a ti, la Torre Eiffel. No se impone, solo está. Una presencia luminosa, silenciosa, casi maternal, como si cuidara algo, como si escuchara. Cada viga refleja la luz como si alguien hubiera soplado un polvo dorado sobre el hierro. No brilla con arrogancia, brilla como lo hace la memoria, de forma intermitente, pero siempre reconocible. La miras y entonces llegan las preguntas. ¿Quién soñó algo así? ¿Quién creyó que el hierro podía tocar el cielo? ¿Quién la defendió cuando todos querían derribarla? ¿Y cómo fue que esta torre, pensada para durar solo 20 años, sigue aquí más de un siglo después? Esta es la historia que vamos a recorrer esta noche, poco a poco, como quien sube escalones sin apuro, como quien observa antes de hablar, como quien encuentra belleza en lo que al principio parecía solo estructura. Esta es la historia de la Torre Eiffel. No es una historia de acción, es una historia de paciencia. Una historia que empieza con planos y cálculos, con remaches al rojo vivo, con botas manchadas de barro y que se eleva poco a poco, como la torre misma, hacia el cielo. También es una historia de gente, de ingenieros y obreros, de críticos y visitantes, de soñadores, de poetas que la odiaron y de parejas que se juraron amor eterno en su sombra. Pero sobre todo es una historia que se sostiene en el tiempo, como una respiración larga, como un puente entre siglos. La torre no habla, pero si hablara, tendría una voz pausada, con acento metálico pero cálido, como el sonido de una campana lejana. No gritaría, solo contaría lo que ha visto, lo que ha sentido, los días en que fue adorada y las noches en que fue ignorada. Contaría cómo sobrevivió a la crítica, a los años, a los vientos y también al olvido. Y quizás, solo quizás, nos contaría también algo sobre nosotros, porque hay algo en la Torre Eiffel que nos refleja. Nuestra necesidad de mirar lejos, de construir algo que perdure, de dejar una señal en el mundo, no por vanidad, sino por belleza, por sentido, por amor. Esta noche vamos a caminar por esa historia, sin prisas, como si estuviéramos subiendo sus escalones uno a uno, con una lámpara tenue en la mano y el corazón en calma.
No haremos ruido, solo vamos a escuchar a los herreros que soldaron sus piezas, a los arquitectos que la defendieron, a los niños que la miraban por primera vez en 1889, a los abuelos que la vieron desde lejos durante la guerra, a los viajeros que la fotografían cada día y a los que, sin entender del todo por qué, se emocionan al verla. Y mientras escuchas, puede que te relajes, que tus pensamientos se aligeren, que tu respiración se acomode al ritmo de esta historia y que la torre, con su sombra alargada sobre París, te regale un espacio para descansar. Vamos entonces a descubrir cómo nació, quién la hizo posible, cómo casi fue derribada y cómo se convirtió en la dama más reconocible de Francia. Antes de que la torre tuviera forma, hubo un hombre, Alexandre Gustave Eiffel. Nació en 1832 en la ciudad de Dijon, en el este de Francia. No nació en una familia de ingenieros ni de artistas. Su familia era comerciante de carbón y madera, con una madre práctica y determinada que tras la muerte de su padre tomó el mando del negocio. Gustave creció en un entorno de trabajo constante donde la organización y la disciplina eran parte del día a día. Pero también creció rodeado de historias de progreso. Eran años en que Europa comenzaba a transformarse con el poder del vapor y la expansión del ferrocarril. Eiffel estudió ingeniería en París, en la prestigiosa École Centrale des Arts et Manufactures. Desde temprano se especializó en estructuras metálicas, pero su carrera no comenzó con grandes torres ni exposiciones internacionales. Sus primeros trabajos fueron más discretos: viaductos para trenes, estaciones ferroviarias, puentes para unir regiones remotas. Lo que lo distinguía de otros ingenieros era su atención al detalle y su dominio de los cálculos estructurales. Sabía cómo distribuir las cargas, cómo calcular los efectos del viento, cómo lograr que una estructura pareciera liviana sin perder solidez. Con el tiempo, Eiffel fundó su propia empresa y fue ganando reputación como uno de los mejores ingenieros de estructuras metálicas del mundo. Pero su nombre también está ligado a otro símbolo, la Estatua de la Libertad. Aunque muchos la conocen como una creación del escultor Frédéric Auguste Bartholdi, fue Eiffel quien diseñó la estructura interna que permite que la estatua se mantenga en pie. Su esqueleto de hierro sostiene la figura de cobre como si fuera una cáscara delicada. Este proyecto, concluido a fines del siglo XIX, reforzó aún más la reputación de Eiffel como un maestro del hierro. A lo largo de su vida, Eiffel combinó dos cualidades poco comunes: la mente de un ingeniero y la sensibilidad de un visionario. No solo resolvía problemas técnicos, pensaba en cómo hacer que sus estructuras se integraran con su entorno, cómo armonizar la función con la estética.
Por eso, cuando surgió la posibilidad de presentar un proyecto para la Exposición Universal de París de 1889, su empresa estaba preparada no solo para competir, sino para asombrar. La idea inicial de construir una torre de 300 metros de altura nació de dos de sus colaboradores, Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Ellos imaginaron una estructura con 4 grandes patas que se unían en la cima, como si fueran raíces que se estiraban hacia el cielo. Eiffel no propuso la idea, pero la hizo suya. Refinó el diseño, lo defendió ante las autoridades, lo patentó y lo convirtió en una obra posible. Para él no era solo una torre, era una prueba de que el hierro podía usarse no solo para puentes y fábricas, sino también para monumentos. Eiffel decía que el hierro bien trabajado podía ser tan elegante como cualquier otra forma de arquitectura. Al presentar el proyecto ante la comisión organizadora de la Exposición Universal, Eiffel se enfrentó a críticas y escepticismo. Muchos lo consideraban un capricho técnico, sin valor artístico ni utilidad real. Pero él insistió. Dijo que su torre sería resistente, segura, fácil de mantener y que representaría el espíritu moderno de Francia. Finalmente, la propuesta fue aceptada, con la condición de que la torre fuera desmontada después de 20 años. Con contrato firmado, el equipo de Eiffel comenzó a planificar la construcción de la que sería, durante décadas, la estructura más alta jamás levantada por el ser humano. Fue un proyecto audaz en muchos sentidos. Nunca antes se había intentado construir algo tan alto con tanta precisión. Y sin embargo, Eiffel confiaba en sus cálculos. Cada una de las 18,000 piezas de hierro fue diseñada, numerada y ensamblada en taller antes de llegar al sitio de construcción. Durante los 2 años que duró la obra, Eiffel fue más que el jefe del proyecto. Estuvo presente en el lugar, revisó planos, habló con obreros, siguió de cerca cada fase. También se enfrentó al rechazo de muchos intelectuales y artistas de París que consideraban la torre una monstruosidad. La prensa publicaba caricaturas y burlas. Algunos decían que arruinaría el horizonte de la ciudad. Pero Eiffel permaneció firme. Decía que con el tiempo la torre hablaría por sí sola. El 31 de marzo de 1889 subió los casi 1,700 escalones hasta la cima para izar la bandera de Francia. Estaba acompañado por un grupo de ingenieros y funcionarios. Allí, con el viento soplando fuerte y la ciudad extendida a sus pies, declaró que la torre no solo era una proeza técnica, sino una declaración de futuro. La construcción había sido completada a tiempo y sin accidentes mortales, algo inusual para la época. Y aunque muchos seguían cuestionando su estética, nadie podía negar su impacto. Gustave Eiffel no se detuvo ahí. Usó la torre como laboratorio para experimentos científicos, mediciones meteorológicas, observaciones astronómicas,
pruebas de resistencia al viento. También propuso que la torre funcionara como antena para transmitir señales de radio. Su visión permitió que la estructura, que debía desmontarse en 1909, fuera conservada por su utilidad en telecomunicaciones. Gracias a eso, la Torre Eiffel nunca fue demolida. Con los años, Eiffel fue retirándose de la vida pública. Siguió escribiendo y trabajando en temas científicos, pero cada vez con más calma. Murió en 1923, a los 91 años, en su casa de París. Para entonces, su torre ya era parte inseparable del paisaje de la ciudad. Lo que comenzó como su experimento de ingeniería se había convertido en símbolo. La vida de Gustave Eiffel nos recuerda que las grandes obras no siempre nacen con aplausos. A veces requieren tiempo para ser entendidas. Su torre, pensada como una demostración temporal, aún se alza más de un siglo después. Y con cada visitante que la mira, que sube, que se detiene, su legado continúa. En la primavera de 1889, París se preparaba para celebrar su momento más brillante del siglo. La Exposición Universal, inaugurada el 6 de mayo y extendiéndose hasta el 31 de octubre, en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Cuando se anunció que París sería sede de la Exposición Universal de 1889, la ciudad entera comenzó a prepararse como si se tratara de una gran fiesta nacional e internacional. No era la primera vez que la capital francesa organizaba un evento de esta magnitud, pero esta ocasión era especial. Coincidía con el centenario de su revolución. El evento tenía, por tanto, un simbolismo doble: mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con ambición. La idea de las exposiciones universales surgió a mediados del siglo XIX, como vitrinas donde los países mostraban lo mejor de sí, su industria, su tecnología, sus artes, sus inventos. En un solo lugar, los visitantes podían conocer nuevas máquinas, probar comidas exóticas, ver demostraciones científicas y maravillarse con objetos que hasta entonces no imaginaban posibles. La de 1889 fue sin duda una de las más emblemáticas. Esta feria, la quinta exposición en la capital francesa entre 1855 y 1937, se planteó no solo como un escaparate de innovación, sino como una afirmación vibrante de la modernidad. París ya era un faro cultural y ahora buscaba confirmarse como capital de la modernidad. Para eso decidió montar un despliegue que abarcaba cientos de hectáreas, con pabellones de todos los continentes, espectáculos, jardines y estructuras temporales construidas especialmente para la ocasión. Pero entre todo aquello que se levantaba en el campo de Marte, una sola obra sobresalía desde cualquier rincón: la Torre Eiffel. La ciudad se transformó. Un vasto territorio que abarcaba 96 hectáreas, incluyendo el campo de Marte, el Trocadero, la estación de Orsay
y la explanada de los Inválidos recibió pabellones de todos los continentes, estructuras efímeras de arte e industria y jardines decorados con fuentes y arquitectura audaz. Entre sus recintos se alzaron palacios como el de las Bellas Artes y el de las Artes Liberales, cuyas cúpulas ornamentadas reflejaban la luz del día con majestuosa serenidad. A pocos pasos, la monumental Galería de las Máquinas ofrecía un contraste apabullante. Una nave colosal de hierro, acero y cristal, libre de columnas interiores, con 115 metros de luz y 48 de altura, capaz de albergar, según se calculó, a 15.000 caballos o tantos jinetes sin que el espacio se agotara. Construido por Ferdinand Duterre con el ingeniero Victor Contamant, era una escenografía del progreso. Lo industrial elevado al estado de maravilla arquitectónica. Ese pabellón no solo mostraba maquinaria, presentaba cómo lo técnico podía ser también estético. La luz pasaba entre sus arcos de hierro, creando una atmósfera de catedral moderna donde el pulso de engranajes parecía formar parte de una sinfonía silenciosa. Caminar por la Rue des Nations era como pasear por un atlas encarnado. Pabellones de países latinoamericanos se destacaban por su elegancia. El de Argentina, con mosaicos y cúpulas de vidrio policromado. El de Chile, desmontable y pronto trasladado a Sudamérica. El de Venezuela, con una estética neocolonial que se integraba en el discurso visual del siglo XIX. Al sur del recinto, el Palacio Central de las Colonias presentaba gastronomías, artesanías y pueblos africanos e indochinos, un recordatorio incómodo de la mirada colonial imperialista de la época. La feria fue también pionera en su uso de la electricidad. Salones, fuentes y atracciones se iluminaban por la noche con una novedad resplandeciente. El Palacio de la Industria exhibía cúpulas iluminadas, pronunciando una declaración visual de lo futuro. Música en vivo, fonógrafos, conciertos, espectáculos de danzas exóticas. El murmullo no era solo de palabras, sino de electricidad, de ideas, de ritmos emergentes. La música envolvía los paseos nocturnos. Se mezclaban composiciones locales, música rusa o gamelán javanesa, que inspiró incluso al joven Claude Debussy. Más de 32 millones de visitantes recorrieron la exposición. Fueron familias, curiosos, comerciantes, artistas, obreros, idealistas. Contaban más de 61.700 expositores, de los cuales más de la mitad eran franceses. Las entradas costaban 40 céntimos, mientras que montar a la torre costaba 5 francos. Un lujo, pero uno que muchos adquirían para ascender lo más alto que el mundo ofrecía. Se presentaron invenciones que hoy nos parecen cotidianas. El fonógrafo de Edison, quien visitó el recinto. El ascensor de seguridad de Otis, puesto a prueba frente a la prensa. El teléfono, la electricidad, la navegación marítima, la artillería militar. También hubo casas prefabricadas de acero para colonias,
diseños arquitectónicos, esculturas, móviles gigantescos. Uno podría imaginarse en un sendero de la feria, ligero murmullo de la gente, música lejana, aroma de pan recién horneado mezclándose con gas y metal. Las fuentes reflejaban la luz dorada de las lámparas. Los jardines ofrecían remanso frente al despliegue monumental. La exposición abrió oficialmente el 6 de mayo de 1889 y duró más de 6 meses. Al llegar, los visitantes atravesaban la base de la Torre Eiffel entre sus enormes patas curvas para ingresar al resto del recinto. Ahí los esperaban pabellones nacionales con arquitectura decorativa, muestras de tecnología industrial, exposiciones de arte y hasta una reproducción de la Bastilla hecha con madera. Había también atracciones populares, carruseles, música en vivo, globos aerostáticos y demostraciones de luz eléctrica, la maravilla reciente. Pero la estrella, sin duda, era la torre. Subirla era parte del rito. Las escaleras estaban abiertas al público. Y aunque aún no estaban completamente instalados los ascensores, la gente hacía fila con entusiasmo. Subían más de 1,700 escalones entre plataformas, deteniéndose a mirar la ciudad desde lo alto. Desde cada nivel, París se desplegaba como una pintura viva. El Sena dibujando curvas, los tejados alineados, los jardines del Trocadero al otro lado del río. Muchos decían que era como ver el mundo desde otra dimensión. Otros no decían nada, solo miraban en silencio, vencidos por el asombro. En los primeros niveles había restaurantes temáticos, uno francés, uno flamenco, uno ruso y uno angloamericano. Eran espacios modernos, con techos de hierro forjado, amplios ventanales y una vista privilegiada. También se instaló allí una imprenta del periódico Le Figaro, que ofrecía ejemplares impresos que leían desde la Torre Eiffel, que se podían personalizar con el nombre del visitante. Era un recuerdo único, una pequeña muestra de que uno había estado allí, en el punto más alto del mundo. En la cima, Eiffel instaló un pequeño apartamento de uso personal. Amueblado con sencillez, tenía lo necesario para recibir a visitantes distinguidos, como el inventor estadounidense Thomas Edison, quien le obsequió un fonógrafo. Se cuenta que Eiffel y sus invitados pasaban horas allí, contemplando el paisaje, conversando o simplemente escuchando música grabada, que por entonces era una novedad asombrosa. Se cuenta que Eiffel y sus invitados pasaban horas allí, contemplando el paisaje, conversando o simplemente escuchando música grabada, que por entonces era una novedad asombrosa. Lo que más sorprendía a muchos era cómo esa estructura, hecha de un metal tan frío y rígido como el hierro, podía provocar emociones tan cálidas. Algunos la encontraban hermosa, otros simplemente impresionante, pero casi nadie era indiferente,
y aunque persistían las voces críticas, especialmente entre ciertos círculos intelectuales, la mayoría del público la había aceptado como parte del paisaje. A lo largo de los meses que duró la exposición, la Torre Eiffel recibió a casi 2 millones de personas. Fue, con diferencia, la atracción más visitada del evento, en parte por su altura inédita, pero también por lo que representaba: el ingenio humano llevado al límite, la posibilidad de tocar el cielo sin dejar la ciudad. Cuando la exposición concluyó, París volvió poco a poco a su ritmo habitual. Los pabellones comenzaron a desmontarse, las estructuras efímeras se retiraron y los jardines recuperaron su silencio. Pero la torre se quedó. Aunque había sido concebida como una construcción temporal, con permiso por 20 años, ya se había convertido en algo más. Era parte de la identidad de la ciudad. Y aunque no estaba claro si se conservaría, había algo en su presencia que sugería que no se iría tan fácilmente. La Exposición Universal de 1889 cambió muchas cosas. Posicionó a Francia como potencia técnica, transformó el modo en que las personas entendían la arquitectura y dejó una huella duradera en la historia de las grandes ferias internacionales. Pero su legado más visible fue esa torre, una torre que nació como símbolo de progreso y se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo de permanencia. Hoy, cuando uno camina bajo su sombra o sube hasta sus plataformas, aún resuenan en el aire las voces de aquella exposición. Voces de asombro, de orgullo, de curiosidad. Voces que siguen diciendo, más de un siglo después, que el futuro puede comenzar en cualquier momento, incluso desde una idea tan simple como levantar una torre. Aunque hoy es difícil imaginar París sin la Torre Eiffel, en sus primeros años de vida no fue ni adorada ni celebrada por todos. Al contrario, fue blanco de críticas feroces, sobre todo por parte de artistas, escritores y arquitectos que veían en ella una amenaza a la estética clásica de la ciudad. Incluso antes de que se colocara la primera viga, ya había protestas en los periódicos. En febrero de 1887, más de 300 intelectuales firmaron una carta publicada en el diario Le Temps bajo el título Protesta de artistas contra la Torre del Señor Eiffel. Entre los firmantes estaban personalidades como el escritor Guy de Maupassant, el compositor Charles Gounod y el arquitecto Charles Garnier, creador de la Ópera de París. El texto era contundente. Decía que la torre sería una mancha gigante y ridícula en el corazón de la ciudad. Se referían a ella como una chimenea industrial y una colosal torre de fábrica mecánica. Temían que opacara a los monumentos históricos que daban a París su prestigio: Notre Dame, el Louvre, los Inválidos. ¿Cómo justificar, decían, semejante monstruo en medio del refinamiento parisino? Guy de Maupassant fue quizá su crítico más famoso. Se cuenta que años después comía con frecuencia en el restaurante de la torre, no porque le gustara, sino porque, según decía, era el único lugar desde donde no podía verla. Y sin embargo, la torre resistió.
Los visitantes de la Exposición Universal la aceptaban con curiosidad. Algunos la celebraban como una proeza técnica. Otros se tomaban fotos con ella como una rareza moderna. Pero los sectores más tradicionales de la sociedad seguían viéndola como una amenaza a la armonía del paisaje urbano. Durante sus primeras décadas, la torre fue tolerada más que admirada. Era útil como mirador, práctica como soporte para experimentos científicos y servía como punto de referencia desde muchos lugares de la ciudad, pero no formaba parte del imaginario romántico de París. A menudo era descrita como una estructura transitoria, algo que en teoría desaparecería tarde o temprano. Lo que comenzó a cambiar esa percepción no fue una campaña de relaciones públicas ni una defensa estética. Fue el tiempo. Con los años, la torre se mantuvo en pie, firme y funcional. Se convirtió en símbolo de avance técnico. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como plataforma estratégica de comunicación. A medida que pasaban los años, la torre dejó de parecer extraña. Era parte del paisaje, parte de la rutina, parte de la ciudad. Los niños la veían con naturalidad. Los turistas la buscaban. Los fotógrafos la incluían en sus composiciones, primero como contraste, luego como protagonista. Y algo curioso ocurrió. Lo que al principio fue considerado una aberración arquitectónica empezó a ser visto con una suerte de cariño. Una estructura que había sido odiada sobrevivía y al hacerlo se volvía familiar. Para los parisinos se transformó en una figura cercana. Algunos comenzaron a llamarla la Dama de Hierro, no como crítica, sino como apelativo afectuoso. A mediados del siglo XX era común verla en carteles de turismo, en portadas de libros, en películas. La cultura popular la adoptó. Ya no era solo una torre, era una silueta, una línea reconocible que podía dibujarse con un solo trazo, un ícono. Este cambio de percepción no ocurrió de un día para otro. Fue paulatino, como la manera en que una melodía desconocida se vuelve entrañable tras muchas repeticiones. No fue diseñada para gustar, fue diseñada para funcionar. Y en su funcionalidad encontró su lugar en el corazón de una ciudad famosa por su belleza clásica. Hoy la Torre Eiffel ya no necesita justificarse. Nadie pide su demolición. Nadie la considera fea. Incluso quienes no conocen su historia la reconocen al instante. Es símbolo de París, de Francia, y en muchos sentidos de lo que significa construir algo que desafíe las expectativas. Cada año millones de personas suben por sus plataformas, algunas por primera vez, otras por nostalgia, y al mirar desde lo alto entienden que están de pie sobre una estructura que no solo venció la gravedad, sino también la opinión política, que fue discutida, burlada y finalmente querida. A veces lo que más molesta en un principio es lo que más termina importando. Y en la historia de la Torre Eiffel, esa verdad se ve con claridad. Pasó de ser una anomalía metálica a un punto de encuentro emocional, de ser una máquina a convertirse en un símbolo, de ser hierro a ser historia.
Cuando el siglo XX comenzó, la Torre Eiffel ya había cumplido más de una década. Seguía siendo la estructura más alta del mundo y a pesar de las críticas ya era demasiado útil como para desmontarla. Gustave Eiffel había logrado algo más que una proeza de ingeniería. Su torre, ese proyecto que debía durar apenas 20 años, comenzaba a integrarse en la vida cotidiana de París. Con el paso de las décadas, el paisaje de la ciudad fue cambiando, pero la torre permanecía en el mismo sitio, ajena a las modas y los conflictos. En los años 20 y 30 fue modernizada con nuevas antenas, adaptada para radiodifusión y convertida en plataforma para los primeros ensayos de televisión. También se reforzaron algunas partes de su estructura sin alterar su forma original. Durante la Segunda Guerra Mundial, París fue ocupada y aunque la Torre Eiffel no sufrió daños importantes, su acceso fue restringido. Se cuenta que los franceses cortaron los cables de los ascensores para dificultar su uso por parte de las tropas alemanas. Cuando Adolf Hitler visitó la ciudad, no pudo subir. Una pequeña victoria simbólica. Tras la guerra, París renació. El turismo internacional comenzó a crecer y con él la popularidad de la torre también. Ya no era solo un símbolo local o nacional, empezaba a convertirse en un ícono global. En los años 50 y 60, la torre apareció en películas, postales, libros de texto y anuncios de perfume. Su imagen se estilizó hasta volverse universal. Una simple silueta en forma de A bastaba para evocar toda una ciudad. Ya no era necesario explicar, bastaba con mostrarla. A lo largo del siglo XX, la Torre Eiffel fue adaptándose sin perder su esencia. Se reforzaron sus estructuras internas, se mejoraron los ascensores. Se habilitaron nuevos espacios para visitantes y restaurantes. A veces fue pintada por completo, un proceso que lleva meses y que se repite aproximadamente cada 7 años. El color ha variado, desde un marrón rojizo en sus inicios hasta un tono bronceado llamado oficialmente marrón Torre Eiffel. En los años 80 se instaló un sistema moderno de iluminación permanente. Y a partir del año 2000, la torre comenzó a brillar cada noche con miles de luces parpadeantes durante 5 minutos cada hora. Desde entonces, París no solo es la ciudad de la luz por su historia, sino también por ese espectáculo luminoso que repite como un latido cada noche. Se estima que más de 300 millones de personas han visitado la Torre Eiffel desde su inauguración y cada año al menos 6 millones suben sus pisos. Hay quienes lo hacen por primera vez, otros vuelven una y otra vez. Muchos la ven como un rito de paso, otros como una promesa cumplida. En el siglo XXI, la torre ha seguido transformándose en detalles pequeños pero esenciales. Se ha vuelto más accesible, más sostenible, más segura. Se instalaron paneles solares, sensores de temperatura y sistemas de gestión digital para controlar el flujo de visitantes. También se han creado espacios de descanso,
jardines renovados en la base y señalizaciones en múltiples idiomas. Hoy visitar la Torre Eiffel no es solo subir, es experimentar. En la primera planta, una parte del piso es de vidrio y permite ver la base desde arriba. En la segunda se encuentran restaurantes y tiendas de recuerdos. En la cima se puede contemplar la ciudad a 276 metros de altura con una vista que cambia según la hora del día, la estación del año o el ánimo de quien la observa. Desde allí, París se ve completo. Sus iglesias, sus avenidas, el Sena dividiendo barrios, las plazas, los tejados y en sus días claros incluso los límites lejanos de la región. Hay algo curioso que muchos visitantes notan. Por muy alta que sea la torre, nunca se siente lejana, no intimida. Está ahí, paciente, acompañando la ciudad sin imponerse. Una presencia silenciosa pero firme. La torre los recibe a todos. No habla pero escucha. No abraza pero acompaña. En los tiempos modernos, la Torre Eiffel es más que un monumento. Es un punto de partida emocional, una forma de nombrar el deseo de elevarse, una confirmación de que lo que alguna vez fue considerado feo o inútil puede con el tiempo convertirse en algo profundamente amado. No necesita defenderse, no necesita cambiar, solo necesita mantenerse. Y eso hace. Cada día, cada noche, observando, respirando, permaneciendo. La Torre Eiffel no se mueve. No cambia de sitio, no gira sobre sí misma ni se inclina buscando protagonismo. Está allí desde hace más de 130 años, de pie sin apuro. Ha visto a generaciones llegar y partir. Ha visto ciudades extenderse, colores cambiar, palabras transformarse, y sin embargo su lenguaje permanece. Un idioma sin palabras, hecho de acero y espacio, una forma de decir: estoy aquí, puedes volver cuando quieras. A veces, cuando cae la tarde en París, la torre parece respirar. Los últimos rayos del sol se deslizan por sus vigas y el cielo se tiñe de un azul cada vez más profundo. Los turistas bajan, las voces se apagan. Solo quedan algunos paseantes y el murmullo suave del viento. Si uno se detiene un momento, puede notar el ritmo invisible del tiempo, no el de los relojes, sino ese otro, el del mundo que gira con calma cuando nadie lo apura. La torre conoce ese ritmo, es parte de él. Algunas noches, cuando el cielo está claro, puede verse la luna llena justo al lado de la punta de la torre. En esas noches, la torre se siente un poco menos sola. Hay algo en el cielo que le hace compañía
y algo en la torre que le responde, como si dijera: yo también brillo, aunque sea con luz prestada. Imagina por un momento que caminas junto a la torre de noche. No hay multitudes, solo tú y algunos pasos lejanos. El aire es fresco y huele a hojas mojadas. Los faroles titilan en los senderos. La torre se eleva, tranquila. Sus luces la recorren lentamente como una caricia que se repite cada hora. Puedes sentarte en una banca y mirar hacia arriba, o cerrar los ojos y solo escuchar el crujido suave del metal al enfriarse. Nada urgente, nada que interrumpa, solo el presente. No todas las ciudades tienen una torre y no todas las torres se quedan, pero la de París sí, y no por su tamaño, ni por su forma, ni siquiera por su historia, sino por algo más difícil de explicar, quizás por lo que representa: el deseo de elevarse, de ver más lejos, de transformar lo práctico en algo bello. Dicen que al subir uno deja algo atrás y al bajar se lleva algo consigo. No es un ritual místico ni una promesa solemne, es solo una sensación de perspectiva, de pausa, de haber estado en otro ritmo, aunque sea por un rato. Si alguna vez visitas la Torre Eiffel, te invito a hacerlo con calma. No te apresures en subir. Detente en la base. Mira cómo se abre hacia el cielo, cómo las vigas se entrelazan con orden y poesía, cómo el acero, frío en teoría, parece cálido bajo la luz de la tarde. Y si decides subir, hazlo sin urgencia. Cada nivel tiene su aire, su vista, su pausa. No importa si llegas hasta la cima, importa el gesto, el viaje vertical, la voluntad de observar desde otro lugar. Y si nunca vas, no importa. La Torre Eiffel existe también en la imaginación, no como un destino, sino como una idea. Ahora te invito a guardar esta historia en un rincón tranquilo de tu memoria. Tal vez vuelva a ti algún día, cuando veas una luz encendida en lo alto, cuando camines despacio por una calle nueva. Entonces recordarás que allá, en París, esa torre sigue esperando. Gracias por acompañarme esta noche. Si sueñas, que sea con estructuras que tocan el cielo y corazones que saben quedarse. Duerme bien, duerme profundo. Nos escuchamos pronto.